¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Zona Básquet. Muy buen día. Soy Luis Pedro Páez, me acompaña Maynor Castillo. Maynor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias Luis, ahí a la distancia, separados por la situación que estamos viviendo, pero bueno, tratando de generar el contenido para que nuestros seguidores estén atentos de lo último que está pasando en la NBA y pues bueno, nos va a tocar hablar también un poquito de lo que pasó antes para entretenernos. Sí. Vamos a tener que ponernos creativos con las discusiones por acá. Pero, Maynor, arranquemos directamente porque muchas de las preguntas que hay en este momento alrededor de la NBA es qué va a pasar con la liga, si se va a reanudar la temporada y cómo se podría hacer, si hay algún cambio de fecha estipulado o algo. Y para darle un poco de contexto a todo esto, me parece importante que toquemos el tema de la liga china, Maynor, porque Sí. obviamente en China, donde ya se está calmando el brote del coronavirus, han tomado la decisión que las ligas deportivas que convoquen aficionados todavía no puedan regresar a la actividad. Y ese básicamente era uno de los parámetros de la NBA para volver esta temporada. Hasta el momento la decisión en China es que se suspendió y muchas de las ligas alrededor del mundo, no solamente la NBA, sino también la Premier League en Inglaterra, estaban tomando diferentes medidas y una referencia a lo que pasó en China en este momento. ¿Cómo crees que afecte todo esto a la reanudación de la NBA, Maynus? ¿Crees que se fue la temporada? Pues mira, para mí ha sido un proceso difícil de como aterrizar. Yo empecé pensando, no, esto en un mes y medio estamos de vuelta en la cancha y están jugando los jugadores y no, la verdad me confundí. Y la verdad ahorita en Estados Unidos la situación empeoró en vez de empezar a mejorar. El día domingo o sábado, si no estoy mal, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, Donald Trump llamó a la alerta nacional, a la emergencia nacional en los 50 estados de los Estados Unidos. Y hasta el propio Trump se ve sorprendido, él también como que pensaba que esto iba a ser más rápido. Lamentablemente el sistema de salud en Estados Unidos, a pesar de que es una superpotencia o la superpotencia económica del mundo, el sistema de salud es muy malo. También tienen muchos problemas con obesidad, diabetes y paros cardíacos, y eso hace que sea más peligroso el coronavirus, inclusive en gente joven como vos y yo, no tiene que ser gente de la tercera edad. Dio unas declaraciones el comisionado de la NBA luego de que tuvieron una reunión con Donald Trump, los tres comisionados de las ligas más grandes, que es NFL, MLB, NBA, y también llegó NHL y creo que MLS también. Y yo vi al comisionado como diciendo no, hasta que las entidades de salud, no el presidente, nos digan que es seguro reanudar la liga y la vamos a empezar. Luego viene la Liga China, que aparentemente iba a empezar, iba a ser como un experimento para la NBA, de ver cómo jugar el resto de la temporada. Se había pensado que la Liga China iba a tener 2 sedes fijas para que los equipos no estuvieran viajando y que estuvieran en un solo lugar y así evitar que se contagiaran. Cancelado totalmente la Liga China y yo creo que la NBA va a estar cancelada esta temporada. Yo creo que la NBA no va a reanudar esta temporada, se va a cancelar y vamos a tener otra vez una temporada nueva hasta finales de octubre. Hay algo interesante en lo que tocabas, Minor, que era esa posible reanudación con esto de llevar a los equipos a 2 ciudades, mantenerlos aislados, llevarlos a jugar y que los partidos sean a puerta cerrada. ¿Por qué hay tanto interés de la NBA en realizar los partidos a puerta cerrada? Y justamente estaba haciendo una investigación de esto, de los ingresos de la liga, y resulta ser que cerca de la mitad de las ganancias anuales de la NBA se dan por derechos de transmisión de los partidos. Por eso es que está surgiendo obviamente la idea de, ¿saben que todos los juegos a puerta cerrada? Tal vez tratemos de dar a los equipos 2 ciudades distintas y llevar todos los partidos acá, pero podemos transmitir los juegos. No lo ves ya como una alternativa, o sea, ya piensas la NBA definitivamente cancelar ni por esto. Es que, mira, eso también le tenés que sumar el contexto del que está pasando el país y la imagen de la NBA. ¿Cómo se miraría la NBA transmitiendo partidos sabiendo la cantidad de muertos que están habiendo en Estados Unidos? ¿Cómo lo percibiría la gente? Como 100% capitalistas, materialistas, que lo único que les importa es el dinero. Inclusive los propios jugadores creo que se pondrían en contra de eso y se sentirían como payasos de circo para entretener y no como seres humanos. LeBron también dio unas declaraciones donde
él no sabía cómo se iba a reponer físicamente si se reanudaba la liga, porque acuérdate que ellos tienen una planificación muy buena de su condición física para que cuando llegue abril y mayo estén en lo más alto de esa curva física para los playoffs. Y LeBron James estaba preparado para eso, por ejemplo, y no solo él, sino la mayoría. Y ahorita no hay nada. Ya te aseguro que la mayoría de jugadores está a un 80, 70% de su condición física de lo que deberían de estar actualmente. No veo posible. Creo que el contexto y la calamidad que está habiendo en Estados Unidos es mucho, mucho más seria de lo que estamos viviendo nosotros en Guatemala y muchos países en el resto del mundo. Y solo se compara con Italia y España. Y curiosamente ahí están las ligas que más plata generan, la Liga Española y la NBA, y de las ligas pues que más generan plata, pero no lo veo posible, pues, no lo veo posible. Además también empieza la parte deportiva, donde decían, bueno, ¿cómo vamos a poder elegir a un legítimo campeón si se reanuda la temporada? Siempre va a tener ese equipo que quiere quedar campeón, va a tener un asterisco encima de, bueno, quedaron campeones porque LeBron no logró estar a su mejor condición física, o porque se paró la NBA, o porque X, Y, Z razón, y entonces también les va a quitar un poco de mérito el haberlo logrado. Entonces, lo veo muy complicado, creo que nos vamos a quedar sin NBA hasta octubre. Y también agregarle a esto que Adam Silver y varios de los dueños de la liga decían que si no se reanudaba con la temporada regular, que prácticamente preferían no jugarlo, que no había forma que la liga comenzara directamente en los playoffs, como quedó todo en este momento. Y para eso, claro, sí. Para eso también necesitas como mucho tiempo, ¿no? Porque más o menos cuánto queda de temporada, mes y medio por ahí de competencia. Y sí, aproximadamente. Más o menos, sí. Y si lo empezás ya por agosto, por ahí también hay un problema que podría llegar a tener la NBA si ya estuvieran las condiciones, que en este momento yo no lo veo realista, pero si ya estuvieran las condiciones en agosto, puedes reanudarlo. Posiblemente también se te junte con el inicio de la NFL en septiembre, pues seguramente con la NBA si van a estar a disposición, con la MLB, perdón, si van a estar a disposición. Entonces, juntar el calendario de las 3 grandes ligas de los Estados Unidos tampoco me parece que sea una buena estrategia para la NBA, si ese fuera el caso, creo yo. Sí, y sumarle también a eso que viene una parte, y es una parte que a veces manda, y es el dinero. Muchos jugadores se vuelven agentes libres a partir del 30 de junio. Si vas a jugar julio y agosto, tenés que venir y hacer algún tipo de cláusula en los contratos de estos jugadores que vencían sus contratos para que jueguen solo 1 o 2 meses. Entonces, pongamos un ejemplo, Giannis, por ejemplo, que es agente restrictivo, dice, voy a firmar por 1 y 2 meses, por 2 meses para terminar la temporada con los Milwaukee Bucks. Sí, me van a pagar 1/3 o 1/4 del contrato y capaz me lesiono. También. Y de ahí ya no puedo firmar mi contrato a 5 años por el máximo contrato para las próximas 5 temporadas. Demasiado riesgoso para un jugador del tamaño de Giannis firmar un contrato por 1 o 2 meses y poner toda su carrera y su estabilidad económica sobre la mesa, ¿no? Entonces, es complicado. Mira, hay muchos factores. El primero, la salud. Segundo, cómo se miraría la liga, si lo hacen a puertas cerradas. Tercero, el tema de contratos. Cuarto, lo que mencionabas, no en ese orden, pero que se junten los 3 calendarios de las ligas más importantes. O sea, es dividirse el share de las personas que ven la televisión. O sea, van a ser, hasta los ratings de televisión podrían bajar porque puede ser que alguien deje de ver NBA por ver fútbol americano o deje de ver NBA por ver béisbol. Complicado, muy, muy complicado. Bueno, Minor, vámonos de viajes en los 90s y vamos a recordar a una de las mejores dinastías en este deporte en la NBA, que es precisamente uno de los pósters que tenés ahí de fondo. Sí, el grande. El gran Jordan. Los Bulls de Michael Jordan, 6 títulos en la década de los 90, pero que se dividieron en 2 tripletas. Minor, ¿cuál fue más impresionante, la del 91 al 93 o la siguiente en la década? Mira, es una pregunta bastante difícil. Me ha costado mucho decidirme porque todos esos 2 equipos, esos three-peats que hay, tienen muchos argumentos y han logrado muchas cosas grandes. Por ejemplo, el primer three-peat
El primer anillo llega después de 7 años de Michael Jordan estar tratando de ganar en los playoffs, de 2, 3 años de estar perdiendo constantemente con los Bad Boys de Detroit, de los Pistons perdiendo en las semifinales de playoffs o en las finales de conferencia. Siempre con la presión de que, bueno, Michael es un excelente jugador, pero es muy individualista, solo anota puntos, pero no es un líder que puede volver a un equipo campeón. Y bueno, llega la redención, llega ese primer anillo, nada más y nada menos que contra Magic Johnson y Los Ángeles Lakers, que eran el equipo dominante en los 80s, junto con los Boston Celtics. Y haberle ganado a Magic fue como, ok, se acabó la era Magic Beard y empieza la era Michael Jordan. Ganan el siguiente contra los Blazers y el siguiente contra los Suns, pero me voy con el del 96, 97 y 98. Sí. ¿Por qué? Porque Michael Jordan se retira, se va a jugar béisbol y regresa a lo grande. Ese equipo de los 96 de los Bulls que gana 72 juegos, pierde 10 y gana las finales contra los Seattle Supersonics, es impresionante. Yo todavía lo veo, es para mí un equipo que jugó como los Golden State Warriors del 2015-2016, 20 años antes. Y no se me hace raro que Steve Kerr, que fue parte de ese grupo, fue parte de ese equipo, tenía en la mente que cuando él tuviera su equipo, cuando él fuera entrenador, quería replicar ese equipo. Muchos hablan de que las alineaciones bajas en la NBA las empezó Warriors, cuando ponía a Green y a Iguodala, pero no, las empezaron los Bulls cuando ponían a Rodman de 5, un jugador de 2 metros, a Pippen de 4, a Tony Kukoc de 3, a Michael Jordan de 2 y a Ron Harper de armador. Ese fue el adelanto. Definitivamente no tiraban triples como los tiran ahora los Golden State Warriors, pero hacía que fuera un equipo muy dinámico, muy explosivo, muy rápido. Un equipo adelantadísimo. Luego 97 le ganan la primera final al Utah Jazz y 98 Last Dance otra vez al Utah Jazz con una actuación de Michael Jordan en ese sexto juego impresionante. Así que me quedo con ese three-peat, con el segundo three-peat. ¿Cómo lo miras vos? Yo generalmente no me gusta estar de acuerdo, pero estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. Para mí es el segundo triplete, 96, 97, 98, y te voy a decir por qué. Para mí, de lo más impresionante es poder regresar en el nivel que lo hizo Jordan. No sé si resulta ser más impresionante desde mi punto de vista por los Bulls o por lo que hizo Jordan, porque hay mérito para los dos lados. En claro. 96, si no estoy mal, es cuando deciden llevar a Dennis Rodman, armar otra vez el equipo en base a que Jordan había regresado. Y eso es lo que le termina dando el valor para que puedan sacar los 3 títulos contra Supersonics y los 2 contra el Utah Jazz. Contra el Utah Jazz de Stockton, de Malone, un Utah que estaba hecho para ser campeón, pero tuvieron la mala suerte que regresó Jordan a la NBA. Y si hablas de los primeros títulos de Jordan, tiene mucho mérito, obviamente, pero lo pones en perspectiva y era Chicago contra Lakers, esas finales terminaron 4-1. Ya, o sea, inmediatamente después, prácticamente meses después, se retira Magic por el tema del SIDA, y los Lakers también acababan de cambiar a Pat Riley por Mike Dunleavy, que fue el entrenador en esas finales. Era un entrenador novato, entonces mucho mérito ganarle a los Lakers de Johnson, pero ya eran unos Bulls que venían bien armados con varias temporadas recorriendo la NBA, buscando llegar a este momento cuando Lakers estaba terminando la época de éxito que fue específicamente en los 80s, como lo estabas mencionando. Luego contra Portland y contra los Suns es impresionante, pero regresar 2 años después y ganar inmediatamente con Michael Jordan, eso para mí, no sé si estoy exagerando, pero para mí no se va a volver a repetir. Ver algo así como lo que hizo Jordan. Muy complicado. No va a volver a pasar desde mi punto de vista. 96, 97, 98, eso fue más impresionante que los primeros 3 títulos. Desde mi punto de vista. Y sabes que hay mucho debate y muchos personas de la nueva generación que veo básquet que me escriben y me dicen, pero es que mira, Michael Jordan, ¿a quién le ganó en las finales? Y bueno, en los primeros 3 campeonatos, como vos decís, las finales fueron ampliamente dominadas por los Bulls,
pero recordemos que la competencia realmente en ese entonces estaba en la conferencia. En la conferencia, sí. Así como ahora prácticamente el campeón del oeste es prácticamente el que ha ganado siempre las finales de la temporada, con un asterisco ahí de Miami y Cleveland con LeBron. Sí. Pero en ese entonces la conferencia del este era la conferencia fuertísima. Ganarle a los Knicks de Ewing y John Starks en esos 3 temporadas en los playoffs era súper difícil. Ganarle a los Pistons de Isaiah Thomas, Dennis Rodman en esos Pistons, sí, era sumamente difícil. Inclusive los Cleveland Cavaliers, que tenían un equipo que se asemejaba mucho en ese entonces a los San Antonio Spurs, no con estrellas, pero un equipo que jugaba bien básquetbol, era sumamente difícil. Y luego en el siguiente three-peat, a mí me pasa, te digo, yo cuando fui niño y miraba al Utah Jazz y miraba a John Stockton, yo no podía creer como un jugador blanco como él, con la estatura y su conceptura física, podía ser un jugador de básquetbol. Para mí se miraba como un doctor. Yo lo miraba a él como un doctor, o Jeff Hornacek, también otro jugador que vos decís en la calle, no puede ser que sea jugador de básquetbol, pero eran impresionantemente buenos. Ahora que he tenido el tiempo y me pongo a ver los partidos de Utah, no solo en esas finales, sino en los playoffs, impresionantemente buenos. Karl Malone fue 2 veces MVP, es el tercer máximo encestador en el tercero o cuarto. Karl Malone es tercero o segundo. Segundo, sí, vamos a revisar. Segundo, es el segundo máximo encestador en la historia de la NBA, detrás de Kareem Abdul-Jabbar. Y el resto del equipo, Jeff Hornacek, uno de los mejores tiradores de 3, y el resto del equipo, un cast como el de los Spurs, que lo que les pedía Jerry Sloan lo hacían. Era difícil ganar estas finales. Pero sí, definitivamente el tercer three-peat, el haber ido a jugar béisbol, relajarte, hacer lo que quieras y decir, bueno, regreso y listo, campeón 3 veces más. Lo hace ver fácil. Acá lo hace ver fácil, ese era Jordan, y por eso es tan impresionante la carrera y el hito que tuvo Michael. Vean ahora quién nos está acompañando ya en el podcast. Alan, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos desde lejos, pero ni modo, la situación es así. Pero qué bueno verlos y qué bueno platicar de básquet. Aunque bueno, hay muy poca acción en estos momentos, pero siempre es bueno hablar de NBA. Bueno, y aprovechando que tenés la gorra de los Bulls puesta, ese era precisamente el tema que estábamos hablando con Minor. Alan, ¿cuál de las 2 tripletas de los títulos de los 90 de los Bulls te pareció más impresionante, la primera o la segunda? Bueno, yo me quedo con la segunda, primero porque es quizás el mejor equipo de todos los tiempos. Estos Bulls con Rodman quizás el mejor defensivo en la historia, habría que debatirlo, pero sí al menos uno de los mejores 5. Pippen y el señor Michael Jordan también eran grandes defensivos, así que 3 hombres de los mejores defensivos de la historia, y ya sabemos que las defensas ganan campeonatos, y además tenían tipos como Steve Kerr, un tipo que te mataba a larga distancia, Tony Kukoc, que hay que recordar que Tony Kukoc era de los mejores jugadores europeos en ese tiempo, incluso era llamado el Magic Johnson en Europa, y bueno, también aportó grandes números a estos Chicago Bulls, que durante esos 3 años arrasaron por completo en la liga. Ya sabemos del récord que tenían de victorias de 72 antes de que aparecieran los Warriors, pero bueno, este equipo para mí fue el mejor, no solo entre las 2 tripletas que ganaron los Bulls, sino el mejor de la historia. Ya viste, Minor, te estaba diciendo que me caía mal que coincidiéramos en todo, pero ya que Alan dijo que Dennis Rodman es el mejor defensivo de la NBA, Alan, por favor, mostra más respeto a Bill Russell. Por favor. Solo eso te digo, o sea, yo sé que es el Laker y demás, pero Dennis Rodman sobre Bill Russell como defensivo. Habría que revisar. Estoy de acuerdo en que Bill Russell era un tipo increíble, daba como 10,000 tapones en cada partido, pero también hay que recordar que en otras épocas habían ciertas barreras raciales que no permitían quizás a los mejores estar en la NBA, así que bueno, habría que pensarlo y debatirlo. A respeto de personal. Pero yo también pienso que todos estos logros de Bill Russell, Will Chamberlain
en esas épocas, en los 60, 70 de la NBA son muy debatibles porque era un básquetbol muy diferente. Por ejemplo, los 100 puntos que metió Will Chamberlain versus los 81 puntos que metió Kobe, para mí son mucho más impresionantes los que metió Kobe, porque Will Chamberlain en ese partido prácticamente se fue a parar abajo de la canasta a recibir los pases y solo se daba la vuelta y las metía de ganchito porque no había alguien de su tamaño y de su porte que lo pudiera defender. Era como estar jugando con niños de primaria y poner a un jugador de secundaria a jugar. Bill Russell definitivamente, como tocaba Alan, rompió esa brecha racial. Creo que fue uno de los primeros jugadores afroamericanos y deportistas afroamericanos que empezaron a volverse ídolos de todos, sin importar si eran negros o blancos. Pero sí, yo creo que tal vez Dennis Rodman fue mejor defensa que Bill Russell, porque Dennis Rodman podía marcar todas las posiciones. Rodman te podía marcar desde un armador de 1.80 hasta un poste de 2.10, 2.16 como Shaq. O sea, recuerden en esa final de conferencia o de segunda vuelta, creo que fue, no, final de conferencia fue del 96 contra el Orlando Magic de Shaq y Penny Hardaway. Rodman anuló a Shaquille O'Neal y a sus 2.16 metros y sus 350 libras de peso, y Rodman mide 1.98, 2 metros y mucho, y pesa 230 libras, pero la forma y la estrategia de Rodman para defender, impresionante. Pero eso es un buen debate para otro día, elegir al top 5 de los mejores jugadores defensivos de la historia de la NBA. Sí, ya vi que voy a tener que salir a la defensa de Bill Russell en ese debate. Preparate. Tengo que ir preparado. Oye, por último, para agregar a este último three-peat, que los tres coincidimos que fue el más impresionante, fue tan impresionante ese three-peat y ese grupo de los Bulls que traspasó generaciones. ¿Y a qué me refiero? Obviamente Phil Jackson, que había estado en los dos, pero Phil Jackson luego, después de ese three-peat, él lo dice en su libro, él aprendió mucho en cómo lidiar con jugadores como Dennis Rodman, que se les iba la onda, pues, y ese vestuario entre Jordan, Pippen, que siempre había un ego, y él dice que en ese three-peat fue donde más aprendió para poder ganar luego los 5 títulos que ganó con los Lakers, primero con Shaq y Kobe, y luego con Kobe y Gasol, podemos decir. Y lo segundo más importante es de que un jugador de ese equipo es ahora uno de los jugadores, se considera uno de los mejores entrenadores en la historia ahora de la NBA, que es Steve Kerr. Y te aseguro que él está replicando mucho de lo que aprendió con Phil Jackson en ese equipo, con esta dinastía de los Warriors. Que si los Warriors la próxima temporada recuperan el título, se va a parecer mucho a esa época entre los Bulls, que perdieron 2 años, hubieron otro par de campeones, pero bueno, ya estamos sanos, regresamos todos, pum, volvemos a ganar. Y el core sería el mismo, Curry, Green y Thompson. Entonces sería muy impresionante y muy debatible y muy peligroso para esos Bulls del 96 si llegara a pasar esto. ¿Y sabes qué sería lo curioso con eso? Que justamente en medio del año, suponiendo que ganaran el año que viene, ¿no? En medio de esas temporadas donde llegaron a las finales, donde les fue mal, que es esta, precisamente posiblemente ni se termine. O sea, no habría un campeón entre la última que fue y la última que ganaría. Entonces, exacto, es parte de lo que puede llegar a ser los Warriors, que yo sí coincido con vos, Minor. Yo sí creo que van a tener un equipo muy competitivo el año que viene. Ya listo los jugadores como Curry, Thompson, Draymond Green a tiempo. Y las selecciones de draft les van a servir mucho, y la experiencia de los jugadores que están en este momento, o que estaban en este momento teniendo minutos con los Warriors. Ya que hablabas de Kobe, Minor, vamos con la elección a los jugadores que llegaron al Salón de la Fama de la NBA, porque los 3 nombres más destacados en este momento tienen que ser Garnett, Duncan y ese muñequito que estaba ahí, Kobe Bryant, que ya forma parte del Salón de la Fama. Ahí está, el número 24 de los Lakers, que ya forma parte del Salón de la Fama de la NBA. 3 grandes estrellas auténticas de esta liga. ¿Qué es lo que más recuerdan de cada uno? ¿Alan? Bueno, de Kobe, creo que junto a Minor, con vos también, crecimos viendo a Kobe. Kobe fue nuestro Jordan, así que bueno, recuerdo muy bien esas 3 finales que ganaron con Shaquille O'Neal. Era un equipazo con Fisher, con Horry, con Rick Fox,
Y me gustaba mucho la mentalidad de Kobe, que bueno, terminó siendo algo importante en toda su carrera. El hambre que tenía 20, 21 años, y el tipo le ponía el 100% en cada partido. Me quedo con eso de Kobe, su mentalidad, que bueno, creo que fue lo que marcó durante toda su carrera. Con Tim Duncan, por lo mismo que crecí siendo aficionado de Kobe Bryant y siendo aficionado a los Lakers, detestaba a Tim Duncan porque era el tipo que siempre competía contra los Lakers en el oeste. Recuerdo muy bien en la postemporada del 2003, cuando Tim Duncan al fin le gana a estos Lakers y los termina dejando afuera. Posteriormente ganaría Duncan las finales contra los New Jersey Nets en ese entonces. Y bueno, recuerdo esa parte y esa serie de Duncan que era imparable. Era un tipo no muy espectacular, pero efectivo, que lograba hacer el básquetbol fundamental y lo hacía muy bien. Y bueno, Kevin Garnett también me quedo con la forma de jugar. Era un tipo agresivo, no importaba si anotaba 1 o 15 puntos, el tipo siempre, quizás lo pondría parecido a Rodman. Tenía esa agresividad y bueno, me quedo también con eso. Tampoco me gustó mucho cuando se fue a los Celtics, por lo mismo de ser aficionado a Lakers, pero bueno, creo que los tres fueron y merecen estar ahora en el Salón de la Fama. Y yo pondría por aparte un poquito a Tamika Catchings, que también fue elegida al Salón de la Fama y fue una de las mejores jugadoras de la WNBA. Y bueno, creo que también merece estar en esa lista cuando se habla de Duncan, de Garnett y de Kobe Bryant. Minor. Pues para empezar con Duncan, yo creo que fue el último jugador que vamos a ver que dominó la liga y dominó una posición con fundamentos de básquetbol. Definitivamente, como dice Alan, no era nada espectacular, pero los fundamentos que tenía Tim Duncan para jugar eran impresionantes. Nuevamente me sucede que de joven, más pequeño, no apreciaba ese tipo de básquetbol. Me gustaba más lo flashy, lo espectacular, por ejemplo, que era Kobe, una donkeada en la cara de alguien o un tiro de 3, 4, 5 pasos atrás de la línea. Pero Duncan lo veo ahora y veo partidos repetidos y digo, pues qué fundamentos, definitivamente. Mr. Fundamental, como le llaman, dominó la liga con puros movimientos de básquetbol, de libro, textbook que le llaman. Es como ponerte a leer un libro, que hay muchos de cómo mover los pies en el pivot, y vos miras a Tim Duncan y está haciendo literalmente lo que dice el libro al pie de la letra. Eso fue bastante impresionante, pero creo que no lo vamos a volver a ver. Creo que los jugadores ahora de la NBA, la nueva tendencia es ser atléticos y explosivos, y con que tengan un tiro de 3 respetable y una penetración y que tengan sensibilidad a la hora de penetrar para poder encestar, va a ser suficiente. El gran rival de Kobe en su carrera, definitivamente 5 títulos también para Tim Duncan. Si no hubiera sido por Duncan, creo que Kobe tendría 6 o 7 títulos fácil, y obviamente con los Lakers. Luego nos vamos con Garnett, que para mí un jugadorazo, lo seguía mucho y me gustaba mucho cuando estaban los Minnesota Timberwolves, esa final de conferencia del 2004 entre Lakers Timberwolves. Aplaudía lo de Garnett y aplaudía lo de Kobe. Y luego, lamentablemente, en el 2007 creo que hubieron muchos rumores que estuvo a punto de firmar con los Lakers. Yo soñaba con tener ese dúo en Los Ángeles, Garnett y Kobe, y de repente de la nada se va a Boston, al archirrival de los Lakers, y en la siguiente temporada, lo contrario, y la siguiente temporada, o la temporada que llega a Boston, desarman a los Lakers en las finales 4-1, ese último partido ganando por más de 39 puntos, y desde ahí se me acabó el amor a Kevin Garnett, y siempre que esperaba esa revancha en finales que llegó en 2010, pero sí un jugadorazo, definitivamente un miembro del Salón de la Fama, un jugador que ponía mucha actitud, ponía mucho coraje a la hora de jugar básquetbol. Y bueno, y de último, pues Kobe, que para mí es top 5 de los mejores jugadores de la historia de la NBA. El haber llegado desde el high school y jugar directamente en la NBA, para mí eso es impresionante todavía. Él ya era un rockstar estando en el high school, en cuarto, quinto bachillerato. La forma de anotar los puntos de Kobe, ese partido de 81 puntos versus los Raptors,
impresionante. La vez pasada estaba viendo el que anotó 63 puntos versus los Dallas Mavericks en 3 cuartos. Para ese entonces el Kobe llevaba 63 puntos y los Mavericks 62. Imagínate, le ganó a un equipo en 3 cuartos Kobe anotando 63 puntos versus los 62 de los Mavericks, y los Lakers ya llevan como 86 puntos, iban como 20 y pico arriba, y por eso Phil Jackson no lo mete en el cuarto y no juega ni un minuto, y estoy seguro que si hubiera jugado tal vez llega a los 90 puntos porque estaba on fire. Y Phil Jackson dice en su libro que no lo metió porque Kobe le pidió que no lo metiera, algo que no sé si será cierto o no conociendo a Kobe, pero lo más rescatable de Kobe, sus 5 títulos, los últimos 2, ya lo había dicho antes, con un sentimiento de revancha, de venganza, de decir, bueno, saqué a Shaq del equipo, pero yo les dije que conmigo íbamos a volver a ganar y ganar 2 títulos y llegar a 3 finales, ganar 2, excelente. A ver, yo quiero comenzar con Tim Duncan porque para mí sí es impresionante todo lo que pudo hacer durante su carrera. Estaba revisando las temporadas que tuvo en los Spurs, nunca tuvo una temporada perdedora y eso va de la mano con el récord que tienen los San Antonio Spurs llegando a postemporada. Obviamente cae con un gran entrenador como Greg Popovich, pero me parece que lo que termina viendo Popovich en Duncan era precisamente lo que ustedes mencionaban, los fundamentos que tenía para jugar este deporte y la capacidad de Duncan de poder agarrar un equipo y cambiarle totalmente la cara, porque muchos dirían, sí, caen los Spurs, pero tenía buen coach y demás. Bueno, pero antes de que él llegara a los San Antonio Spurs, la temporada anterior habían tenido un récord perdedor, no me recuerdo si eran más de 30 victorias, tenían como 32, 33 victorias, y a la siguiente temporada ya estaban en playoffs y terminan ganando prácticamente con la llegada de Tim Duncan. Y el hecho de tener 5 títulos, pero ganarlos a lo largo de toda su carrera, demuestra esa consistencia que tenía Tim Duncan para trabajar. O sea, fue relevante obviamente más para los San Antonio Spurs en los primeros títulos que ganó, pero de igual forma en el último con Kawhi Leonard termina, me parece, jugando un rol importante en el papel que tenía en el equipo, obviamente tomando en cuenta que era veterano, pero gran parte también del éxito de Kawhi fue cómo lo fueron llevando Popovich y Duncan. Entonces, hasta para eso pudo servir Tim Duncan en los San Antonio Spurs. Con Kobe Bryant, todo, yo sé, ya lo dijeron ustedes, prácticamente todo, pero yo sí me quiero quedar y siempre voy a tener en la mente ese momento en el que el no flinch de Kobe Bryant con Barnes en el partido cuando le tira la bola, ni siquiera pestañea Kobe Bryant. Esa para mí es la imagen de la vida de Kobe, ¿no? O sea, la concentración, el estar metido en el juego, esa imagen, no sé, la voy a tener siempre en el recuerdo. Y para mí Kevin Garnett, obviamente otro gran jugador de la NBA que pudo conseguir su título en Boston, pero no sé si van a conseguir conmigo. Obviamente de esos 3 que estamos hablando fue por mucho el que menos ganó. ¿Qué tanta responsabilidad a esos pocos títulos, si lo quieren ver así, Kevin Garnett, tiene que ver con que haya caído en Minnesota y después ya llegó a Boston para ganar? Pero ¿qué tanta responsabilidad le dan a eso para que ahora no tenga más títulos? Sí, definitivamente. El equipo al que llegaste afecta mucho. Los Minnesota Timberwolves no es un equipo con tradición. Lo más que logró con ellos fue llegar a esa final de conferencia en el 2004. Ese año fue MVP también Kevin Garnett de la liga, el único MVP que tiene. Y él lo sabía, por eso al nomás hacer agente libre, se pensaba irse con Kobe, terminó en Boston con el Big Three de Ray Allen, Paul Pierce y Kevin Garnett. Pero sí, si él hubiera estado en otro equipo, definitivamente estaríamos hablando de que Garnett pudiera tener 2 o 3 títulos y Duncan 1 menos y Kobe 1 menos, porque definitivamente Garnett dominó la liga. Lo que le hizo falta fue el elenco alrededor para poder culminar la misión, que era ganar el título. Sí, creo que obviamente el conjunto que se arma a tu alrededor, obviamente es básquetbol, son 5 personas, cuenta muchísimo. Lo vimos con Duncan en 2 etapas, le acompañó Parker y Ginobili, y antes le acompañó Robinson. Y bueno, al final de cuentas termina por pesar. Creo que si Shaq y Kobe se hubieran mantenido por 6, 7 años, hubieran ganado 6 o 7 veces. Así que obviamente el equipo termina por pesar. Tampoco Minnesota tenía un mal equipo, pero era muy difícil competir en un oeste que tenía Portland, que tenía a San Antonio y que obviamente tenía a los Lakers. Totalmente.
Solo para complementar lo de Tim Duncan, los récords del equipo San Antonio, la temporada anterior a que él llegara 20-62. Cuando llega Tim Duncan al siguiente año, 56-26. Ese pequeño cambio le podía dar Tim Duncan a un equipo. Bueno, llegamos al final. Alan, Minor, buena plática de básquet. Un gusto que lo podamos haber hecho. Y bueno, seguramente volveremos a trabajar otro episodio la próxima semana. Una buena plática. Saludos. Hablé.